Desde el inicio de la creación, Dios fue descomplicado. Ay, pastora, pero Él es todopoderoso. Sí, pero Él hasta en eso nos enseña que uno tiene que ser sencillo, no enredarse. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? ¿En cuántos días? 6. Y el séptimo descansó. Imagine, hasta descansó. Hasta eso. Muchas veces nosotros ni descansamos. Muchas veces nosotros nos presionamos. Pero Dios fue, como Dios es tan sencillo, Dios hasta en su creación descansó en el séptimo día de la creación. Y en el sexto día, Dios hizo al hombre y la mujer. Y estaba meditando en esto. Precisamente ayer encontré esto y quiero compartírselo. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. Pero esa amígdala no es la que tenemos aquí, sino la que tenemos dentro del cerebro. Esa está escondidita. ¿Qué hace este órgano tan pequeño? Porque es un órgano muy chiquito. Este órgano es el que reacciona ante las emociones y ante los impulsos y ante las actividades que nosotros tenemos. Y ayer estaba leyendo yo que dice que cuando el ser humano entra en peligro, cuando usted está en peligro, cuando su mente reacciona y se da cuenta que está a punto de entrar en peligro, dice que inmediatamente manda información al cerebro. Y escuche esto a mí me sorprendió. Y dice que en 200 milisegundos, esa información llega a la amígdala y la amígdala reacciona a nuestro cuerpo. ¿Usted sabe lo que son 200 milisegundos? Ni siquiera es un segundo. 200 milisegundos para que nuestro organismo reaccione y de inmediato nuestra mente y nuestro cuerpo reaccionen ante el peligro. Ahora, algo tan sencillo para reaccionar ante los peligros, una reacción inmediata, inconsciente, inmediata, y Dios la hace de una manera tan sencilla. Pastora, pero es que el cuerpo humano es complicado. Sí, pero Dios lo hizo en un día. Yo quiero que usted me entienda algo, y es que muchas veces los que se enredan somos nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da herramientas y muchas veces nos da respuestas inmediatas, prácticas, que nosotros por nuestra inconsciencia, por nuestra desobediencia, no escuchamos, no tomamos en cuenta, y muchas veces terminamos enredados en problemas donde no nos están llamando nadie. Muchas veces hablamos o hacemos cosas y nos enredamos en problemas, en situaciones donde nadie nos llamó. Y a veces tenemos la respuesta inmediata en nuestras manos, pero optamos por irnos a otro lugar o por actuar de otra manera. Cuando Jehová habla a Jeremías, Jeremías estaba preso. Jeremías no estaba en su cama tomando el sol que le ventilaba el aire. Jeremías no estaba así. Jeremías no estaba durmiendo en su casa cuando de repente se despierta y el Señor le dice: clama a mí que yo te responderé. Jeremías estaba en una situación difícil, complicada. Jeremías estaba preso. ¿Por qué? Porque Jeremías nadie lo quería. Porque cuando Jeremías abría su boca era solamente para declarar sobre el pueblo que el Señor iba a tratar con ellos, que el Señor iba a tratar en contra de ellos. Y obviamente a la gente eso no le gusta. Vaya usted y corrija a alguien. Vaya usted que está en una situación donde él no tiene la razón, corrija a esa persona y esa persona se va a enojar con usted, le va a decir que usted es lo peor, se va a portar su enemigo. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Cuando Jeremías hablaba su boca y profetizaba, no profetizaba: te voy a dar bendición, te voy a dar sobreabundancia, te voy a dar plata. Jeremías profetizaba cosas que iban a suceder en contra del pueblo por lo que el pueblo estaba haciendo. Y obviamente tuvo sus consecuencias y lo metieron a la cárcel. Pero mire esto, yo me sorprendo cuando Dios le da esta palabra a Jeremías. ¿Por qué? Porque Dios es tan sencillo. El Señor le da esta palabra a Jeremías y le dice:
clama a mí y yo te responderé. No más. No le dijo, Jeremías, haz 100 días de ayuno, 40 arrodilladas, 30 recostadas en el suelo, revolcadas, 40 sacudidas delante del Señor, 40 gritadas, ay Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué le dijo? Clama a mí y yo te responderé. Ay, pastora, pero es que usted lo dice porque usted tiene una vida muy fácil. Usted no sabe lo que me está pasando a mí. Usted no sabe lo que le estaba pasando a Jeremías. Jeremías estaba preso, nadie lo quería, la gente lo quería matar. Y el Señor le dice, clama a mí que yo te responderé. El Señor no le dijo nada complicado. El Señor fue claro y sencillo en lo que habló. Escuche, Dios muchas veces a ti te ha hablado claro, pero tú no has querido escuchar. Y por eso empieza una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero Dios a ti ya te habló y te habló muchas ocasiones. E incluso Dios te está hablando ahorita, te está diciendo, clama a mí que yo te responderé. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan complicado. Nosotras las mujeres a veces somos complicadas. Y de verdad, hombres, gracias por aguantarnos. Pero dijeron amén. El pastor no dijo amén, gracias a Dios. De verdad, en serio, hombres, a veces gracias por aguantarnos, que a veces somos tan complicadas. Mire, a veces no sabemos lo que queremos. A veces no sabemos lo que queremos. ¿Le ha pasado? ¿Qué quieres comer? No sé. ¿Quieres comer esto? Ay, no. ¿Quieres comer carne? Ay, no. Pollo? Ay, no. Entonces, ¿qué quieres comer? No sé. Decide tú. O a veces en lo que nos vamos a poner, ¿qué me voy a poner? No tengo ropa. ¿Le suena? No tengo ropa. Y abre el closet y está lleno. No, es que no tengo que ponerme. Somos complicadas, hay que reconocerlo, mujeres. Hay unas que son más complicadas que otras, por supuesto. Porque hay mujeres que son también prácticas, que no se complican la vida, que no se complican la existencia. Pero hay mujeres que son sumamente complicadas. Pero así también hay hombres. Hay hombres que son sumamente complicados. Que usted le explica las cosas y a veces no entienden, tiene que explicarle 3, 4, 10 veces. Hay más amenes de mujeres que de hombres. Gloria a Dios. Dios está sacando toda la luz en esta mañana. Ahora escúcheme. Nosotros somos complicados, pero Dios no. Él es sencillo. Y muchas veces nosotros le quitamos poder a Dios. Escuche esto. Y se lo damos a otras personas. Se lo damos a cosas. Se le damos a situaciones, cuando Dios ya nos ha dado la respuesta. Nuestra atención muchas veces se quita de Dios y la ponemos en el problema, la ponemos en la persona, la ponemos en la dificultad. Y muchas veces Dios ya resolvió eso, pero somos nosotros los que no queremos ver la respuesta. Jeremías preso. ¿Usted sabe, alguna vez alguien ha ingresado a un centro penitenciario, a alguna cárcel? No es un lugar bonito. Pero aún estando en ese lugar, el Señor le dio un rema a Jeremías, que hasta el día de hoy usted y yo lo recitamos. El Señor le dio un rema a Jeremías, que hasta el día de hoy es parte fundamental en nuestra vida. Y fue mire, y este texto es sencillo, no dice nada complicado. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué me hace sentir a mí el Señor con esto? Que usted y yo podemos tener una conversación con el Señor. Lo que pasa es que estamos tan ocupados o tan desesperados que oramos 3 minutos y gloria a Dios, amén, nos levantamos. Usted y yo podemos hablar con el Señor. Usted y yo podemos hablar con nuestro Padre. Usted y yo podemos. Yo encontré en el diccionario la palabra clamar, y clamar decía gemir, gritar, suplicar.
Y hay momentos de nuestra vida donde nos sale esa oración de súplica, esa oración de ruego, esta oración es una oración que sale, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Es una oración que sale de acá, de lo profundo, y duele. Y muchas veces nuestras lágrimas son lágrimas dolorosas, estamos clamando. Pero escúcheme, esta oración Dios la va a responder. ¿Por qué? Porque el Señor a mí me dice: clama a mí, que yo te responderé. Voy a ponerle unos ejemplos de gente, de instrucciones, de acciones que Dios le puso en el corazón a la gente, sencillas, y que gracias a eso vieron la gloria de Dios. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 43. Esta mujer hizo algo sencillo, tan sencillo que fue sana por la fe que tenía. Mire lo que dice Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía ¿de qué? De flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser, ¿qué dice? Curada. Mire lo que hizo la mujer. Usted ya se lo sabe. Se le acercó, ¿qué dice? Por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Este mal, tal vez los hombres no lo van a entender en su totalidad, pero nosotros las mujeres sí. 12 años con flujo de sangre sin parar. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba esa mujer físicamente? Desgastada, estaba mal. No solo estaba así, estaba pobre, literalmente, porque ya no tenía plata, dice la palabra, porque ya había gastado todo lo que tenía. Escuche, y en ese tiempo la menstruación, para que me entiendan, era repudiada por la gente, porque cuando la mujer estaba en esa condición decía que estaba inmunda, así decía la palabra, y que no podía entrar ni siquiera al templo porque era inmunda. La mujer tenía que quedarse afuera. Ahora imagínense una mujer con 12 años con esa enfermedad. ¿Cómo era catalogada esa mujer? ¿Inmunda? Era una mujer inmunda, para que me entienda. Obviamente ahora nuestro contexto no es así, porque ya muchas cosas han cambiado. Pero en ese momento esa mujer literalmente estaba en la inmunda, para que me entienda. ¿Y qué pasó? Sencillo. Ella sabía que Jesús, el maestro, tenía poder por lo que Jesús estaba haciendo. Y esa mujer no fue y se le presentó frente al maestro y dijo: saname, Señor. Esa mujer no hizo shows para que Jesús se diera cuenta que estaba ella ahí. Esa mujer no se le tiró en el suelo ni se revolcó para que Jesús la sanara. Esa mujer no se puso a gritar: maestro, sálvame, maestro, como algunos personajes de la Biblia que hicieron eso. Usted lo sabe. Llamaron la atención de Jesús. Sencillo. Se acercó, ¿qué dice? Por detrás. ¿Y qué hizo la mujer? Ni siquiera tocó el manto, el borde. El pastor explicaba hace unos meses, con el talit que él tiene. El talit tiene unos flequillos, unos pelitos, para que me entienda. La mujer ni siquiera tocó el borde, sino tocó los flequillos del manto y fue sana. Le pregunto, ¿se complicó la vida de la mujer durante 12 años? ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo cuando quería sanidad del Señor Jesucristo? Hizo algo tan sencillo como tocar el borde del manto del Señor. Yo quiero que usted me entienda lo que yo le trato de decir en esta mañana. Nuestro Señor no es complicado. Los complicados somos nosotros.
Nuestro Padre no es difícil, los difíciles somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da respuestas claras, inmediatas, precisas. Muchas veces puede tardar la respuesta, pero cuando el Señor te da la respuesta, no te va a poner a hacer a ti nada complicado. Yo quiero que tú me entiendas, porque muchas veces Dios nos ha dado las respuestas, pero nosotros nos complicamos con nuestra vida. ¿Por qué le dije al principio que esto me pasaba a mí muchas veces? Porque me pasa muchas veces. El Señor me da la respuesta, yo no quiero entender. Yo le digo muchas veces al Señor: Señor, perdona mi cabeza de coco, porque no quiero entender a veces. Y Dios me da respuestas claras, sencillas, para yo actuar. La mujer tocó el borde del manto del Señor y fue inmediatamente sana. ¿Es o no es un Dios descomplicado? Siguiente ejemplo para que me crea, por si no me ha creído. Acompáñeme al libro de Segunda de Reyes. Los que están en casa también, si usted tiene Biblia a la mano, úsela. No solo la pongan en el Salmo 23 o en el Salmo 91, sino use la palabra, para eso es. Segunda de Reyes capítulo 5. Eliseo y Naamán. Tal vez usted ya leyó esta historia, Naamán. Capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 10. Escuchen la instrucción que le da Eliseo a través del Señor a Eliseo, a Naamán a través de Eliseo. Miren la instrucción que le da Dios a Naamán a través de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Punto. ¿Le pidió más el Señor? ¿Le dijo que hiciera otra cosa? 7 veces te vas a sumergir y vas a quedar limpio. No más. Ahora escúcheme. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general del ejército. Y voy a volver al mismo patrón de comportamiento que tenía la mujer del flujo de sangre. A Naamán también le había pasado lo mismo. Había intentado todo para curarse, porque Naamán tenía lepra. Y miren lo parecido con la mujer del flujo de sangre. Las personas que tenían lepra en ese tiempo también eran inmundas y eran sacadas del campamento. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa. Es como cuando alguien con coronavirus ahora, ¿qué hacen con la persona contagiada? La aíslan. Asimismo pasaba con los leprosos en ese tiempo. Y nada más y nada menos que un general del ejército era leproso. Pero ¿sabe qué era lo que él lo cubría y que evitaba ser echado del campamento? La armadura que tenía. Hay armaduras que personas llevan por años, años de años, y por esas armaduras no han sido sanos. Por esas armaduras, debajo de ellas hay podredumbre, hay años de dolor, hay años de traición, hay dolor, pero tienen esa armadura puesta. Y miren lo que pasa con Naamán. Naamán, Dios le da una instrucción sencilla, descomplicada, así como es mi padre. Yo alabo al Señor porque Él es tan maravilloso. Le dice: 7 veces te sumerges y a la 7ª quedarás ¿qué? Limpio. Ahora le pregunto algo. Una enfermedad como esa, ¿usted cree que Naamán dijo: ay sí, voy inmediatamente, vamos, me voy a ir a sumergir? Naamán dijo: ¿en serio? ¿Me van a llevar a sumergirme a ese río? Porque el río Jordán no era tan bonito, era parte de donde se llegaban los desechos del pueblo de Israel. ¿A ese río quiere que me vaya a sumergir yo, un general del ejército? Así hay mucha gente que dice: ¿el Señor quiere que yo haga eso? ¿Yo? Pues si yo no tengo necesidad de hacer eso, ¿cómo yo me voy a poner a hacer eso que el Señor me está pidiendo? Si yo tengo posición, yo tengo plata, yo tengo donde dormir, yo tengo quien pelee por mí, ¿cómo me voy a rebajar a hacer eso? Escúchame algo que te voy a decir. Si Dios a ti te está demandando una instrucción clara, tienes que cumplir la instrucción clara, aunque esa instrucción vaya en contra de lo que tú crees que es correcto.
¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos armaduras y nos ponemos en contra de lo que el Señor nos dice, porque no está a la altura de lo que nosotros queremos. A veces Dios te va a poner a hacer cosas que no están a tu altura, pero tienes que obedecer si quieres ver la gloria de Dios. Y van a ser cosas sencillas, ni siquiera cosas complicadas. Cosas sencillas que el Señor te va a poner a hacer. Pero muchas veces te tienes que quitar esa armadura que hay en tu corazón, esa armadura de duda, esa armadura de amargura, esa armadura de dolor, de traición que tienes, esa armadura de orgullo, porque muchas veces hay orgullo en nuestros corazones. Y muchas veces ese orgullo no nos permite ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Pregunto, ¿fue difícil lo que Eliseo le dijo a Naamán que tenía que hacer? ¿Fue difícil? ¿Cierto que no? Pero para Naamán sí era difícil, porque era descubrirse frente a su pueblo. Porque donde Naamán iba un grupo de personas, porque era el general del ejército. Ahora escúchame, muchas veces Dios te va a poner a hacer cosas que a ti van a ser difíciles, porque te vas a descubrir frente a la gente. Y muchas veces eso no va a ser agradable, porque tal vez hemos ocultado cosas por años, y a veces sacarlas a la luz va a ser difícil. Pero muchas veces ahí va a estar la victoria que el Señor te quiere entregar, en lo sencillo del Señor, en lo sencillo de nuestro Padre. Ahí es donde el Señor te va a entregar victorias grandes. Clama a mí que yo te responderé. Toca el borde de su manto, sumérgete en su presencia. Sencillo. Dios no te está pidiendo que le des una ofrenda de 1,000 millones de pesos. Dios no te está pidiendo que vengas y te metas en 10,000 días de ayuno para ver su gloria. Dios te está pidiendo cosas sencillas de tu corazón, para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Voy con otro ejemplo, súper rápido. Primera de Samuel, acompáñeme. Primera de Samuel, capítulo 17. Verso 45. La historia de David contra Goliat. Escúcheme algo que le voy a decir. Goliat estaba armado. Goliat tenía lo último. Era mejor dicho, gente que tenía lo último. ¿Y qué tenía David? Una honda y una piedra en su mano a punto de ser lanzada. Le pregunto, ¿David tenía casco? ¿Tenía protector? ¿Tenía zapatos especiales? ¿Tenía espada? ¿Tenía escudo? ¿Qué tenía David? Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 17 verso 45. Entonces dijo David a Filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, mire esto, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pregunto, ¿David se complicó la existencia en ese momento? ¿Qué hizo David? Tomó su honda, tomó su piedra y la tiró. Una. Ni siquiera usó las otras 4 que tomó, porque David tomó 5. Una piedra. ¿Cuántas piedras has lanzado tú? ¿Cuántos años llevas clamando? Y David con una piedra derrotó a un gigante que estaba amedrentando, asustando al pueblo de Israel, y que gracias a ese gigante no había la victoria. Y David con una piedra. Yo quiero que usted me entienda
El Señor no es complicado, los complicados somos nosotros. El Señor te pone respuestas claras, sencillas y concisas frente a ti. El Señor a ti te da la respuesta que tú le estás pidiendo para que obedezcas, para que actúes. Y no es una respuesta difícil, no es algo complicado. Lo que nos armamos, yo le digo, los que nos armamos la película somos nosotros. Porque empezamos a decirle al Señor: dame una señal. Dame una señal, quiero una señal. Yo no voy a hacer esto, ¿cómo voy a hacerlo? Mi reputación, Señor, mi nombre, mi posición, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué te importa eso a ti? Si con eso no vas a ganar el alma para Cristo, si con tu reputación no vas a entrar al cielo, tu reputación se queda aquí en la tierra, la gente te va a recordar y tú vas a estar revolcándote en el infierno. Perdóname que lo diga de esa manera, pero es cierto. La plata, la posición no te van a salvar el alma. El nombre, el renombre tampoco te va a cuidar de nada, no te va a servir de nada si tu alma se está perdiendo. David fue sencillo, descomplicado, así como es mi papá eterno. Y giró la onda y la piedra cayó en el lugar preciso donde tenía que caer. Escúchame lo que te digo. Cuando Dios a ti te da una instrucción, es porque es lo necesario que tú necesitas para ver la victoria que has estado clamando. Es lo que tal cual tú necesitas para levantar victoria y bandera de bendición para ti y para tu familia. Por eso deja de cuestionar si es correcto, si es verdad lo que te dijeron, y comienza a actuar, comienza a caminar, comienza a obedecerle al Señor. Porque Dios te quiere entregar la victoria. Es más, Dios te quiso haber entregado la victoria hace mucho tiempo. Te pudiste haber evitado años de lágrimas, años difíciles, pero no quisimos escuchar la voz del Señor y reprobamos el examen, porque a mí también me pasó. Y nos tocó que volver a empezar. Siguiente y último ejemplo, Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Verso 2. Josué capítulo 6, verso 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Miren la instrucción que el Señor le da a Josué. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Sencillo. Dios fue claro. ¿Esa instrucción está clara, sí o no? Le dijo primero el Señor a Josué: durante 6 días vas a rodear la ciudad con todos los hombres de guerra. 6 días recorriendo la ciudad. Pero el 7º día, dice la palabra del Señor, los sacerdotes tenían que tomar bocina, tenían que tocar sus bocinas y dar grito de victoria el 7º día durante 7, usted lo lee, durante 7 veces, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando oigan ese sonido, los muros iban a caer. Pregunto, ¿el pueblo de Israel tuvo que sacar macheta, pico, pala y darle al muro? El pueblo de Israel tuvo que
yo no sé si usted ha visto las películas de antes, las medievales, donde cogen supuestamente un tronco gigantesco y entre todo lo empujan para destruir la puerta y entrar por la puerta. Dios les dijo al pueblo de Israel que hicieran eso. ¿Qué les dijo Dios? 6 días y el 7º día 7 vueltas, gritos de victoria, toque de bocina y los muros caerán. Pregunto, de pronto obviamente ahí sí hubo un poco más de esfuerzo, porque fue un poco difícil, esfuerzo físico, pero fue complicado lo que Dios les pidió. No entiendo por qué entonces nosotros nos complicamos, teniendo un Dios tan poderoso, teniendo un Dios tan maravilloso. En casa, das la vida pensando en lo mismo una y otra vez. Si Dios es un Dios sencillo, que da respuestas de bendición, y cuando Dios da una respuesta, la respuesta del Señor es clara y es sencilla como Él es. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo más quieres perder complicándote tú la vida? Ni siquiera Dios. Mira, no le eches la culpa a nadie. No empieces a echarle culpa. Es que mi marido, es que mis hijos, es que no tengo plata, es que no sé quién, es que el vecino, es que mis abuelos, mis papás. No le eches la culpa a nadie. El único responsable de tu vida eres tú. El único, no más. No le eches la culpa a nadie más. No, es que mi esposo, dicen las esposas y los esposos, es que mi esposa. No, cada quien es responsable porque la salvación es individual. No le eches la culpa a nadie más. Asume tu responsabilidad en este momento. ¿Qué te estás complicando la vida? ¿Qué te está quitando el sueño tú? Cuando Dios ya a ti te dijo que te iba a bendecir y te iba a respaldar. ¿Qué no quieres escuchar la voz del Señor? Si Dios ya te dio la instrucción clara y sencilla en tus manos para actuar y obedecer. ¿Qué es lo que te está quitando la conexión con el Señor? ¿Dónde tienes enfocado tu mirada y tu atención? Quítale el poder a eso y ponle tu mirada y tu atención al Señor. Porque cuando nosotros nos enfocamos en algo, en alguien, eso es lo que nos hace girar alrededor de eso. Y cuando tú le quitas la atención a eso y la enfocas en Dios, estás creyéndole al Señor que Él obrará porque Él ya te lo prometió. ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué no te deja comer? ¿Qué es lo que está en tu corazón y en tu mente revolviéndote todo en este momento? Escúchame, hoy el Señor te dice algo sencillo, claro y conciso. Clama a mí, que yo te responderé. Punto. Y además de responderte, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solo te va a responder Dios, te va a enseñar su gloria, te va a enseñar su poder. Vas a ver la manifestación del Señor como nunca antes la has visto en tu vida, como nunca antes la has visto. Y lo único que tú y yo debemos de hacer es clamar a Él, porque Él nos responderá. Pastora, qué bonito se escucha, pero viera qué difícil es. Sí es difícil, pero con Dios todo lo podemos. Claro que es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí es difícil la situación, sí, pero en Dios veremos la victoria. En Dios veremos Pastora, no tengo fuerzas. Dios te da fuerzas. Pastora, no puedo más. Sí puedes, sí puedes, claro que puedes. Todo lo puedes en Cristo. Voy a contar este testimonio. Hace 6 años le detectaron a mi hermano
insuficiencia renal. Hasta el día de hoy mi hermano es paciente renal, le hacen diálisis. Para nosotros fue difícil porque mi hermano era un hombre sumamente activo, sumamente activo. Y el problema no fue que le detectara la enfermedad, porque muchas veces cuando hay un paciente con una enfermedad crónica, muchas veces la enfermedad puede avanzar lentamente. Pero escúcheme, pero algo que desarma a la persona totalmente es el área emocional. Porque un paciente enfermo con una enfermedad crónica, con una enfermedad de depresión, se lo lleva inmediatamente. Y cuando a mi hermano le detectaron esto, la vida de mi hermano cambió mucho. Recuerdo que entró en depresión, se puso flaquito. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de un enfermo renal. El pastor sí, conoció a su abuelita. Es difícil, pero ahora la medicina ha avanzado, las cosas han avanzado, y un enfermo renal puede llevar una vida normal. Escúcheme, cuando recién se lo detectaron, empezamos a orar por él, creyendo en sanidad. Yo hace como 3 domingos prediqué algo que Dios puso en mi corazón, donde Dios decía que muchas veces Dios decía no, y es Dios, y Él es el que tiene la respuesta, y Él es el que sabe. Y nosotros empezamos a orar pidiendo sanidad, y Dios dijo que no en su momento, y hasta el día de hoy mi hermano sigue haciendo diálisis. Ahora escúchame algo que le voy a decir. ¿Por qué hago esta comparación con lo que estoy hablando en esta mañana? Porque la vida de mi hermano llegó a un punto donde él se descomplicó y le entregó todo al Señor. Escuche, yo le dije que mi hermano ya era sano, ¿cierto que no? Pero él se descomplicó y le entregó todo al Señor. No solo él, la familia. Porque cuando hay un enfermo con una enfermedad complicada, no solo sufre el enfermo, sufre la familia completa. Mi hermano decidió entregarle todo al Señor, y hoy mi hermano le sirve al Señor allá en la iglesia en Guatemala. Es parte del grupo que mi papá tiene de trabajo en Guatemala. Le sirve también a tiempo completo en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero mi hermano se descomplicó, no porque ya fuera sano, porque la sanidad de él ya está, pero no ha llegado su momento. Pero lo que yo quiero decirles algo es que aún él va lunes, miércoles y viernes a hacerse la diálisis. Aún él con ese tratamiento, él lleva una vida normal. Claro, a veces tiene sus crisis, a veces tiene sus inconvenientes, pero él ha decidido entregarle al Señor y continuar su vida como que nada estuviera pasando, aunque está pasando. Muchas veces nosotros podemos tener el problema a la par, al lado, y tal vez Dios aún no nos ha dicho que nos va a dar la respuesta, o Dios tal vez no nos ha dado la respuesta, pero ese problema no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Si tú le das poder y autoridad a ese problema te va a consumir y te va a terminar, y vas a acabar vuelto nada. Pero si tú le quitas poder y autoridad a eso y se lo colocas al Señor y le das poder y autoridad sobre tu vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque el problema siga a tu lado, vas a tener una vida plena y en bendición delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que nos caracteriza a nosotros los cristianos en todo momento, y eso algo se llama la fe y la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Porque aunque la respuesta no llegue inmediatamente cuando nosotros la estamos necesitando, la respuesta va a llegar tarde que temprano. Y esa es la esperanza que a nosotros nos mantiene y nos sostiene. Eso es lo que a nosotros nos hace vivir. Eso es lo que a nosotros nos hace movernos. Eso es lo que nos hace respirar. Esa esperanza en el Señor es la que nos hace sentirnos vivos. ¿Por qué te digo esto? Yo bendigo a mi hermano y lo amo en el Señor, y lo amo porque es mi hermano. Pero él decidió entregarle todo al Señor y vivir una vida en bendición. Y ahí está. Espero en el Señor que algún día venga y lo conozcan, sirviéndole al Señor, trabajando para su obra. Tiene una niña, mi sobrina tiene 8 años ya, y está bien en bendición.
Pastor, ¿ha sido sano? Todavía no ha llegado la sanidad del Señor, no ha sido el tiempo. Pero escúcheme, Él no está postrado en una cama llorando. Ay, estoy enfermo, ay, pobrecito. Usted habla con Él. Ay, recuerdo precisamente cuando nosotros pasó la crisis, uno estaba afuera en la sala del hospital llorando, ay, mi hermanito. Y uno entraba al cuarto y en el cuarto le daban carcajadas y guau, guau, guau. Y uno decía, parecíamos más nosotros los enfermos que él. ¿Por qué? Porque la actitud de mi hermano nunca fue ponerse en contra de Dios, nunca fue renegarle al Señor. Decidió entregarle todo a Dios y decirle al Señor, tú tienes el control. Si me sanas, excelente. Si no, excelente. Pero yo continúo mi vida en ti, porque mi esperanza está puesta en ti. Y hasta el día de hoy mi hermano toca en la alabanza, no canta, pero toca en la alabanza, toca instrumentos, predica la palabra, trabaja en el servicio de jóvenes en Guatemala, tiene un negocio, también Dios le permitió tener un negocio. Ya es pensionado por enfermedad, no sé si aquí también lo hacen, él también es pensionado por enfermedad. Muchas cosas han ocurrido, pero ¿por qué le pongo el ejemplo de mi hermano? Porque si él pudo hacerlo, nosotros también podemos entregarle todo al Señor y vivir esa vida que el Señor quiere de forma sencilla, sin complicaciones. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es así. Papá Dios es así. Él es sencillo. Él no es complicado como tú y como yo. Él está a la puerta esperándote. Él está ansioso por ti. Y tal vez Dios ya te dio la respuesta y has sido tú el que no ha querido avanzar. ¿Por qué? Porque te estás enredando en el mismo problema una y otra vez. Y Dios tal vez ya fue claro y Dios ya te dio la solución. No sé en qué lugar estés. Si estás del lado donde el Señor ya te entregó la respuesta, actúa. Actúa como que, actúa como la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto del Señor. Actúa como que, como actúa como David, tiró la piedra. Actúa como que, actúa como el pueblo de Israel en el séptimo día, alabando y dando gloria al Señor, y ahí vieron el milagro. Actúa. Pero si tú estás del lado donde todavía Dios no te ha dado respuesta, según tú, porque no sé, si tú estás de este lado, descomplícate la vida y entrégale todo al Señor. Y deja que Dios obre, porque Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar caer. Dios no va a hacer nada en contra tuya, sino al contrario, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Dios va a ser tu ayudador en el tiempo de angustia. Pero yo quiero que esta mañana se levante gente diciéndole al Señor: Padre, perdóname por ser tan complicada, tan conflictiva. Necesito ser como tú. Y que tú le digas al Señor: te entrego todo. Ya no voy a pelear. Ya. Ahora vas a ser tú el que se va a encargar. Porque tú tienes, Señor, el poder y la autoridad. Y tú vas a actuar en el problema que tú estés pasando. Ahí donde estás, ponte de pie. Donde estás en casa. No sé cuál ejemplo de los que le leí yo sea el que Dios tocó más en su corazón. Pero hoy Dios te dice claramente: clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. La respuesta tal vez no va a ser inmediata, pero va a llegar la respuesta. La respuesta no va a ser instantánea. De pronto, a veces sí pasa. A veces Dios responde de forma inmediata, porque pasa, a Dios no le queda nada imposible. Pero muchas veces la respuesta va a tardar días, meses,
años en llegar. Pero mientras eso ocurra, tú y yo vamos a agarrarnos de la mano de Papito Dios y vamos a creerle a Él y le vamos a entregar todo. Escúchame, todo. Deja tus cargas y tus ansiedades delante del Señor. Deja tus cargas y ansiedades delante del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro: dejad vuestras cargas y ansiedad sobre Él. Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Él es tu Padre. Él no es cualquier persona. Él cuida de ti. Pero si a ti Dios ya te dio la respuesta y tú no has querido accionar, esta mañana Dios te está invitando a que lo hagas, a que acciones, a que te descompliques ya la vida, la existencia, como digo yo, y comiences a accionar en bendición, porque Dios ya entregó la respuesta en tus manos. Ahí donde estás.